ese 49% está el 5% de participación ciudadana que se consigna en la segunda disposición complementaria. Porque de no ser así, de entenderse que es 49 más 5, el Estado pasaría a ser accionista minoritario, y lo que no podemos hacer es dar financiamiento estatal a una empresa que tiene capital privado en su accionariado mayoritario. Por eso, al margen de esa precisión, me pide una interrupción el congresista Pasa. Se le venció su tiempo, congresista. Le ruego que continúe. Hemos quedado que las interrupciones sean dentro del tiempo. Pediremos al siguiente orador. ¿Ya terminé? No, usted tiene el tiempo para culminar que desee, congresista. Pero hemos quedado, los portavoces, que en tiempo adicional no se dan interrupciones por un tema de orden. Bueno, señor presidente. Entonces, aquí de lo que se trata, señor presidente, es de poner en mejores condiciones económicas y financieras la empresa. La información que tenemos es que al tercer trimestre de este año los flujos de empresas no eran positivos. Se dice que se han comprometido recursos, se han comprado recursos a futuro, pero aún así yo creo que la participación de la iniciativa privada en los porcentajes que se está planteando, con mecanismos de transparencia, cuando se autoriza buscar un banco de inversión que promueva la búsqueda de postores que puedan participar en la adquisición de estas acciones en las mejores condiciones empresariales, yo creo que lo que ha sido una aspiración del pueblo piurano, especialmente de Talara, de la modernización de la refinería comience a consolidarse. Vuelvo a repetir, señor presidente, este proceso ya se ha iniciado y lo único que quisiera sí reiterar es que me pudieran disipar esta duda que tengo. Si ese 5% de... Continúe con eso. Si ese 5% de participación ciudadana, de colocación de acciones, están incorporadas dentro del 49% que se va a colocar en bolsa y que se va a listar para poder tener claro cuál va a ser la estructura organizacional de esta empresa. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Castañaduy. Muchas gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción, congresista Pasa, con mucho gusto se la concedo. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. En la línea planteada por nuestro colega Eguren, efectivamente es de profunda preocupación para los representantes del sur de que en este proyecto no se garantice en forma taxativa, ¿no?, el gasoducto mediante la ley 29970, así como la petroquímica mediante la ley 29817, que es el transporte de hidrocarburos, ¿no?, y también la petroquímica con la producción de etano. Planteo y me adhiero también a que tenga la benevolencia el presidente de la Comisión de Energía y Minas para contemplar esa petición, porque es de urgente trascendencia que se garantice de todas maneras estos proyectos para el sur del país, que es la única esperanza de que haya progreso, de que haya una mirada verdadera hacia el sur del país. Gracias, colega Castañaduy. Continúa, congresista. Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente este es uno de los proyectos más importantes que se van a realizar en la región norte y muy especial en la región Piura y en la provincia de Talara. Una inversión de más de 3.500 millones de dólares. Antes de un poco explicar la bondad de este proyecto, quisiera explicarles también que Petroperú en los últimos 5 años ha obtenido utilidades y justamente el promedio de sus utilidades netas han sido del orden de los 260 millones de soles, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 se obtuvieron utilidades de 268 millones, 2010 299 millones, 2011 532 millones, 2012 66 millones y en el 2013 135 millones, ¿no? A pesar que solo se dedica al negocio del refino, ¿no?, que justamente no se encuentra los márgenes óptimos de rentabilidad, porque actualmente con los precios del crudo, los márgenes mayores están en la producción, pero al margen de eso, presidente, yo creo que este es un proyecto importante, creo que por 2 razones. Uno, porque permite que la empresa del Estado Petroperú
pueda vender combustibles limpios al mercado, combustibles que no tengan el azufre. Se está reduciendo el azufre entre un promedio de 5.000, 2.000 partículas por millón a 50 partículas por millón. Y eso es una exigencia, presidente, que no viene de ahora y no viene de la legislación nacional, sino viene del protocolo de Kioto, ¿no?, del año 97, ¿no?, donde se exigió al mundo entero reducir los niveles de azufre, porque eso va justamente contra la calidad del aire y eso afecta directamente a la salud de la población. Y este protocolo de Kioto del año 97 se hizo efectivo recién en el año 2005, ¿no? Por eso Petroperú, cuando comenzó este proyecto tan importante, comenzó mirándolo solo del punto de vista de la desulfurización, pero cuando comenzó a estudiarlo, cuando comenzaron los análisis, se da cuenta que solo hacer una planta desulfurizadora no permitía, justamente con los flujos de caja que iba a significar la inversión de la desulfurización, un proyecto rentable. Por eso se hizo un proyecto integral que incluye, como está actualmente, 9 plantas principales y 6 plantas subsidiarias. Por eso, presidente, en vez de hablar de un proyecto de modernización de refinería Talara, en realidad estamos hablando de una nueva refinería. Por eso, presidente, yo le pediría al presidente de la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Presupuesto que se le cambie el nombre, en vez de decir proyecto de modernización de refinería Talara, se hable de proyecto de nueva refinería Talara, porque en realidad estamos hablando de una nueva refinería. Presidente, también, presidente, tiempo por favor. Presidente, este proyecto es importante porque afecta al Producto Bruto Interno. Por ejemplo, acá tenemos información que va a significar que se incremente el PBI en 107 millones. Va a significar una recaudación tributaria de 105 millones en valor agregado. Va a significar en la etapa de operación 1.300 empleos directos. Va a generar una balanza comercial positiva en 766 millones. Y si lo miramos a largo plazo, en 30 años, del 2018, que es donde comienza a operar el proyecto, hasta el 2047, las cifras se incrementan. Por ejemplo, se va a generar un valor agregado de 16.000 millones, va a generarse impuesto por 5.370 millones, va a haber una balanza comercial acumulada de 124.847 millones, es decir, largamente es un proyecto rentable, además de lo que hemos señalado en el tema de la calidad del aire, que va a repercutir directamente en la salud de la población. Presidente, este es un proyecto largamente estudiado. Continúen. Muchas gracias, presidente. Proyecto, como decíamos, largamente estudiado, largamente evaluado. Y acá, presidente, permítame señalar quiénes han evaluado justamente este proyecto. Y vemos que han sido empresas de primer nivel internacional. Por ejemplo, en los aspectos legales, para las bases tanto del PMC como el FED-EPC, ha estado Clifford & Chance. O, por ejemplo, lo que es estudio de impacto ambiental, ha estado la empresa Wash Perú. O, por ejemplo, en el tema de la asesoría financiera y del estructurar financiero, ha estado Société Générale, una empresa francesa. Por ejemplo, ha sido asesor técnico de las bases del PMC y del FED-EPC, esta empresa Pathfinder. O, por ejemplo, en el diseño del manejo social, ha estado la empresa Social Capital Group. Y también ha intervenido COFIDE, donde ha hecho una evaluación financiera y ha dado una asesoría para la estructuración del proyecto. Continúe. También, además, ha sido evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por sus propios técnicos. Han intervenido también, presidente, consultorías de nivel internacional, por ejemplo, Arthur Delito, ¿no?, para determinar la factibilidad, y ha sido validado justamente la configuración y el monto de inversión. En el estudio de mercado y precios ha intervenido la empresa internacional IHS Pouring & Hearst, y lo que es la validación de entregable del FED y el monto de inversión por la empresa Technic. Es decir, presidente, este es un proyecto que ha pasado por todos los tamices, por todas las evaluaciones, y el resultado es positivo. Es un proyecto importante, es un proyecto rentable, con lo cual creo que vamos a mejorar no solo la calidad del aire, vamos a mejorar la performance de la empresa, vamos a asegurar la seguridad energética, porque le va a permitir a Petroperú llegar
a todos los rincones del Perú donde la empresa privada no llega, porque ese es el rol subsidiario. Culmine con eso. Que tiene justamente las empresas del Estado, que es llegar en los sectores donde no llega. Presidente, es cierto también que Petroperú ha sido restringido en unos aspectos, pero eso no viene de ahora, presidente, eso viene justamente como producto de la privatización que se hizo allá por los años 90. Del año 96, Petroperú no produce. Han pasado más de 17 años que Petroperú no produce y no por eso ha dejado de ser una empresa eficiente, una empresa rentable. Más o menos tiene cerca del 53% del mercado nacional. Presidente, yo creo que el país está en deuda con Talara, está en deuda con Piura, y como decía una congresista, Talara parece una ciudad fantasma. Y justamente con esa nueva refinería de Talara, creo que vamos a hacer de Talara la ciudad que en algún momento fue. Y para terminar, presidente, también pedimos al presidente de la Comisión de Energía y Minas y al presidente de la Comisión de Presupuesto que se aclare. Continúe. Presidente, también sumarme al pedido para que aclare el presidente de la Comisión de Energía y Minas y el presidente de la Comisión de Presupuesto si el 5% de participación ciudadana se encuentra dentro del 49%, porque si se encuentra separado, vamos a tener que es 49% al capital privado y 5% de participación ciudadana, con lo cual Petroperú ya no dejaría de ser una empresa del Estado, se convertiría en una empresa mixta, tendría cerca del 54%, entonces Petroperú se quedaría solo con el 46%. Entonces yo creo, presidente, que habría que aclarar esta disposición segunda complementaria y que se establezca claramente que el 5% de participación ciudadana se encuentra dentro del 49% que establece justamente el artículo 3º que promueve la inversión privada. Muchas gracias, presidente. Congresista Condori. Congresista Wong. Gracias, presidente. Presidente, en principio vamos a apoyar la ley, pero no debemos dejar de algunos puntos que son importantes. En primer lugar, la inversión privada. En el tercer plenario del 18º Congreso del Partido Comunista Chino, donde estuvo presente el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, determinaron que las empresas paraestatales o estatales, que son más de 100.000, tenían que contribuir no con el 20% del Producto Bruto Interno chino, sino que tenían que contribuir con el 30% del producto chino. Y una de las rémoras que tenía de las empresas estatales era precisamente Petrochina. Y por eso aceptan ellos la inversión privada para reforzar todas estas empresas. Escucho que dicen Chile es estrictamente estatal. Sí, pues produce 10.000 barriles. Para los 89 millones de barriles que se producen diariamente en el mundo, pues 10.000 barriles no es nada. Entonces, ¿qué están refinando? El 95% en Chile se tiene que importar. México, Pemex, que era uno de los baluartes de las empresas estatales, el día de hoy ha salido publicado de que aceptan el 30% de la inversión privada porque era una rémora, en lo que producía grandes pérdidas a un país que produce 2.900.000 barriles de petróleo diario. Uno tendría que hacerse la pregunta, ¿por qué Ecuador, que es un productor de petróleo de 189.000 barriles diarios, tiene que vendérselo todo a la China a través de un préstamo de 15.000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque refinen en la China. ¿Por qué Venezuela ha aceptado
un préstamo de 45.000 millones de dólares para poder algo mejorar su economía a través que tiene que entregar todo su crudo para poder enviarlo a la China. China es un voraz consumidor de petróleo por la dinámica del desarrollo de su industria. Pero también hay que tener en consideración que muchas veces el precio de refinamiento depende del precio que tenga el barril en el mundo. Actualmente, ¿por qué baja el precio del petróleo? Por la gran producción y sobre todo porque viene la energía renovable, que es mucho más sana, la energía solar, y la producción de electricidad en China ya es el 20% a través de la energía nuclear. Se van renovando otro tipo de energía. Continúe con el China tiene que variar su forma de producción de sus energías. Y eso que es un país que está con un ritmo de crecimiento de casi el 8% y sienten que se han desacelerado de 9.6 a 8%. Pero lo importante para nosotros es, vamos a apoyar al pueblo de Piura, pero también hay que tener en cuenta muchos aspectos que son importantes. ¿Cuándo es efectivamente viable una refinería? Cuando produce casi igual de lo que necesita su consumo. El Perú actualmente ha disminuido en 10 años de 160.000 barriles a 63.000 barriles diarios. ¿Cuánto aspiramos a refinar? 95.000 barriles. ¿Y la Pampilla? ¿Qué hacemos? Ahorita solamente producimos 63.000. ¿Por qué no era negocio comprar la Pampilla? Continúe con el Presidente, lo importante es evaluar realmente lo que puede ser este cambio de planteamiento que estamos teniendo a través de otra refinería. La prospección no es muy halagadora. La prospección de petróleo a través de ahora satelital nos demuestra que los descubrimientos de pozos petroleros es muy pobre. Nosotros continuaremos, ojalá Dios no quiera, continuemos disminuyendo nuestra producción petrolera. Por ello, presidente, pedirle a nuestros, a llevarse a cabo esta planta de refinamiento, tener alguna forma de negociación. Por ejemplo, uno de los países que está entrando mucho en el apoyo financiero es la China. En muchos países está entrando. Culmine con el Es importante lo que son las maquinarias de su sulfurización, que ya los chinos lo hacen en gran cantidad. Entonces tenemos que ver la forma, cómo podemos mejorar la posibilidad de los costos sean menores y la posibilidad de haber un compromiso para que este gigante asiático nos pueda apoyar. Gracias, presidente. Congresista Belaúnde. Gracias por recordarse de mí, señor presidente. Señor presidente, en este tema de la modernización o de la nueva refinería de Talara y de otros aspectos vinculados a la modernización de la propia empresa Petroperú, en determinados momentos se ha producido torrentes de emoción y yo respeto la emoción. Sin embargo, cuando se trata de analizar un proyecto que tiene un basamento técnico y que tiene un basamento financiero, a veces hay que dejar de lado la emoción y entrar al análisis crudo y descarnado de los hechos.
Cuando este asunto se debatió el día de ayer, y efectivamente lo venimos debatiendo poco tiempo, al final de mi mi exposición en la que me pronuncié a favor del proyecto, yo mencioné lo siguiente: la viabilidad financiera de este proyecto depende de que los ingresos generados por la inversión cubran el servicio de la deuda y se evite que el Estado deba honrar su garantía solidaria, que es hasta por $1.000 millones en cuotas anuales de $200 millones. Y dije, esto es algo que debemos tener muy claro todos. En una conversación muy rápida posteriormente, el ministro Luis Miguel Castilla me dijo: congresista, tenga usted la seguridad, repito, tenga usted la seguridad que en este proyecto, donde va a haber, conforme a esta ley, garantías hasta por garantías solidarias hasta por $1.000 millones, lo más probable, o no lo más probable, esas garantías no tendrán necesidad, no deberán ser honradas por el Estado, porque el proyecto está estructurado de una forma tal que podrá pagarse. Palabras más, palabras menos. Culmine, congresista. Eso es lo que me dijo el ministro Castilla. Pues yo quisiera decir aquí, este proyecto tiene la necesidad del proyecto, no voy a incidir en ello, porque creo que es casi obvia. Pero ¿cuál es la fortaleza del proyecto? La fortaleza del proyecto es de que también hay aspectos efectivamente muy positivos en este proyecto. Hay una suerte de feliz constelación de los astros. ¿Cuál puede ser el talón de Aquiles? El financiamiento y el flujo de caja. Ahora bien, me han informado que se podrían concertar créditos que tengan algo así como 6 años libres de pago, de principal e incluso de intereses, que se pagarían después, y que eso le podría dar a Petroperú la flexibilidad necesaria para cubrir el servicio de la deuda. Si eso resulta así, creo que esto sería un buen proyecto también desde el ángulo financiero. Pero quiero agregar 2 cosas más. Me parece, ya muy puntuales. Culmine, congresista. Me parece que el artículo 5º tiene una redacción inicial algo confusa, debe ser mejorada. Me parece también, como lo han dicho algunos, que este 5% debe quedar dentro, el 5% de participación ciudadana debe quedar dentro del 49%. Y por último, dentro del artículo 6 debe quedar de alguna forma aclarada que no comprendería o no comprendería las actividades de Petroperú relacionadas con el lote 64 que corresponden a las operaciones en las que se retiró la empresa Talismán en castellano. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Cuando se planteó la compra de Repsol y la recuperación de La Pampilla, pusieron el grito en el cielo los sectores de derecha en el Perú e hicieron retroceder a este gobierno en esa voluntad que tenía de comprar Repsol.
y que no debió anunciarse la compra de Repsol, debió recuperarse Repsol. Un gobierno nacionalista tiene que serlo en los hechos. Hay que destruir el Estado, hay que eliminar la participación del Estado en la producción, en el proceso económico. Hay que ser privatistas a ultranza. Claro, cada vez gana más posición la derecha en este gobierno, por eso es que el Banco Central de Reserva el día de hoy hemos consumado la entrega a estas fuerzas, y de Yapa, para cerrar el año, viene una privatización encubierta en un sobre de regalo, que lo llaman modernización de la refinería estatal. Y es lógico, el caballo de Troya es la privatización, pretender regalar el 49% de los activos de la empresa, la que a su vez es condición para su integración vertical mediante la adjudicación de pozos petroleros. No se quiere cumplir con la ley 28.840, ley de fortalecimiento y modernización Petroperú. Ahora queremos volver a modernizarlo. No engañen pues, no hagan demagogia. Lo que se quiere es privatizar y lo que se quiere es poner limitación a la participación de Petroperú en la producción petrolera, en la cadena de producción en la que debe participar, como lo hacen en otros países. El artículo 6 nos dice, Petroperú, y habría que leerlo así, esto es lo que en el fondo nos quiere decir, Petroperú puede realizar actividades y proyectos de inversión siempre y cuando se haya incorporado una participación privada de cuando al menos el 40%. Y si no alcanza, entonces Petroperú solamente quedará para la refinería, nada más, y el resto se dará al sector privado. Indudablemente acá están poniendo otro candado a la llamada modernización de Petroperú, y qué pena que esto se haga en un gobierno llamado nacionalista, que no tiene nada de ello. Ninguna petrolera estatal tiene 49% del accionariado privado, presidente, en toda América Latina, ninguna. Culmine, congresista. Colombia tiene solo el 20%, Brasil el 35%, Chile 0%, el 100% de la empresa petrolera es estatal en Chile. Y qué pena nos da, presidente. Chile no produce una gota de petróleo y tiene 3 refinerías. Y Chile abastece de gasolina a todo Lima. Y el Perú no puede. Tiene 2 refinerías de adorno. Una de ellas que produce 2.000 partes por millón de azufre y que se necesita para el Perú producir 50 partes por millón de azufre solamente para que sea permisible, y que solo lo produce Chile y que solo hay que comprarle a Chile. A mí me admira, presidente, que el comercio no haya dicho nada de esta propuesta. ¿No será que conforme se especuló que querían ellos rescatar Repsol, o sea Chile? Culmine, congresista. ¿No será que también pretenden entregar este 49% a Chile, presidente? Lo que nos pasa en el Perú es algo muy curioso. Todas las empresas petroleras estatales de los países vecinos vienen operando en nuestro territorio. Algunas están en prospección y producción, pero a Petroperú le está prohibido. Lo que quiere decir que este es un gobierno que está en contra de los intereses peruanos. Entregar la producción, entregar los pozos petroleros a las empresas extranjeras es traición a la patria. Y presidente, ya sabemos, para la corrupción les espera la cárcel, pero para la traición a la patria
en sus conciencias ya saben qué les espera constitucionalmente, y yo espero que en este gobierno no se consume esta traición a la patria y el artículo 6 se vote por separado, porque una cosa es la modernización y otra cosa es la privatización encubierta, presidente. Muchas gracias. Congresista Molina está pidiendo una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Habiendo hecho las coordinaciones correspondientes con el presidente de la Comisión de Presupuesto, señor presidente, pido un breve cuarto intermedio. A pedido del presidente de la comisión se le da un breve cuarto intermedio. Siguiente proyecto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 3030. Se propone la ley de fortalecimiento del Poder Judicial mediante la aprobación de lineamientos para la optimización del servicio de justicia y de la nueva estructura de ingresos de los jueces. Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del proyecto de ley 3030 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley de fortalecimiento del Poder Judicial mediante la aprobación de lineamientos para la optimización del servicio de justicia y de la nueva estructura de ingresos de los jueces. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Bueno, presidente, en realidad nosotros el día de hoy hemos recibido un documento, el oficio número 6476-2013 P-PJ, que está orientado al señor presidente Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República, y que esta a su vez ha sido derivada a nuestra comisión. Nosotros quisiéramos mencionar en este sentido, de acuerdo a las peticiones que se encuentran en este oficio número 6476, que se han considerado algunos puntos, y es por eso que se va a hacer de conocimiento a ustedes el siguiente texto sustitutorio. Propuesta del proyecto de ley de fortalecimiento del Poder Judicial presentada al Congreso y la nueva propuesta ajustada. En relación a la propuesta del proyecto de ley del fortalecimiento del Poder Judicial presentada ante el Congreso de la República y la nueva propuesta ajustada del mismo, se debe de hacer notar las siguientes diferencias, presidente. Primero, la propuesta ajustada ha previsto incorporar dentro del texto de la norma la modificación del artículo numeral 5 del artículo 186 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo número 017-93-JUS, dejando de lado la derogación de dicho numeral, como estaba planteada en el proyecto presentado al Congreso de la República. 2. Como parte de la modificación del numeral antes referido, se ha previsto a. Señalar que el haber total mensual por todo concepto de los jueces supremos equivalen a los ingresos totales que perciben los congresistas de la República, el cual será incrementado automáticamente en los mismos porcentajes en los que se incrementen los ingresos de los señores congresistas. B. Se establece como haber total mensual por todo concepto de los jueces superiores, jueces especializados o mixtos y jueces de paz letrado los porcentajes de 80%, 62% y 40% respectivamente del haber total mensual por todo concepto que perciban los jueces supremos, manteniéndose los porcentajes de la propuesta presentada al Congreso de la República. C. Se establece que el ingreso total bruto mensual de los jueces titulares está constituido por la remuneración básica y la bonificación jurisdiccional. D. Asimismo, se establece que les corresponderá a los jueces un gasto operativo por función judicial, concepto no previsto en la propuesta presentada al Congreso de la República. E. Se señala que a todos los jueces, sin distinción, gozarán de los beneficios que les corresponda con arreglo a ley al jubilarse. 3. Presidente, se ha considerado utilizar el término haberes a lo largo de la norma cuando se hace referencia tanto a los ingresos totales brutos, en este caso remuneración básica y bonificación jurisdiccional, y gastos operativos, en razón que estos últimos en estricto no constituirán ingresos, dado que estas están sujetas a rendición de cuentas. Solamente para informar,
que se está disponiendo la distribución del texto. Habrá tiempo para leerlo, congresista, no vamos a apresurar la decisión y voy a solicitar la celeridad del caso para que se reparta. Mientras tanto podemos seguir escuchando a nuestro colega congresista, en su momento lo tendremos todos en la mano. Cuestión de orden, congresista de la GGG. Presidente, se está discutiendo un nuevo dictamen recaído en un proyecto que nosotros no lo tenemos. O sea que primero el presidente de la comisión está sustentando un dictamen de un proyecto que los señores congresistas no tienen. A ver, explíquenos eso si eso es reglamentario. Señor presidente, es absolutamente antirreglamentario que estén el presidente de la Comisión de Presupuestos sustentando un dictamen de un proyecto de ley que no ha llegado a nuestras manos y que nos dicen que en los próximos minutos llegará. Presidente, quiero decir algo adicional. No precipitemos, el Parlamento no puede ser un antro de enfrentamiento de los poderes públicos. Hay un problema entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entendemos la complejidad del problema. Hoy día ha salido publicada una sentencia del Tribunal Constitucional. No podemos de ninguna manera una norma de esa naturaleza, de esa importancia, improvisar un debate y una aprobación, señor presidente. Y quiero pedirle que le consulte a la representación nacional, el nuevo texto que se va a discutir tiene que adecuar los alcances de esta sentencia, que es vinculante del Tribunal Constitucional. Y tiene también que incorporar los acuerdos que ha tomado el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y creo que también ha mediado el Tribunal Constitucional. Si no tenemos a la mano ese texto, señor presidente, ese texto, no es porque no tengamos buena fe en el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero no tenemos el documento a la mano de qué vamos a debatir, qué vamos a discutir. Entonces, señor presidente, pido como por seriedad, pido que se suspenda el debate. Este proyecto bien lo podemos discutir el día miércoles y aprobarlo con serenidad y poder incorporar a este nuevo texto los alcances de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo demás, señor presidente, es traer al Pleno del Congreso un problema que no lo hemos originado nosotros, que queremos resolverlo, pero no en un ánimo de confrontación ni de falta de información, porque no tenemos el dictamen, señor presidente, eso es lo importante. No tenemos el proyecto. Y se está sustentando algo que para nosotros todavía no existe. Y me parece que es antirreglamentario. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista León. Muchas gracias, señor presidente. De lo que se trata, señor presidente, es resolver este problema que ya tiene algunos años en situación de suspenso y que tiene casi confrontados a dos poderes del Estado. Por lo tanto, buscando el equilibrio y habiendo hecho algunas coordinaciones, señor presidente, yo creo que tiene sustento el hecho de que se siga reuniendo tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y la próxima semana retomar este debate. Nada más, presidente. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. No es verdad que este problema se hayan generado los poderes del Estado como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Este problema lo ha generado este Parlamento, este Congreso. El año 1991 entró en vigencia una ley que no tenía el respaldo financiero para poder ser ejecutado. Señor presidente, al país hay que hablarle claro. No se le puede mentir. El Congreso irresponsable de antaño hizo inviable que los gobiernos puedan implementar, aun cuando tuvieran buena fe, aun cuando tuvieran el criterio de cumplir la ley, se ha hecho inviable. Me pide una interrupción al congresista Espadaro, con todo gusto, presidente, si usted la concede. Congresista Espadaro. Presidente, muchas gracias. Presidente, estamos entrando en la discusión de fondo y no tenemos el dictamen en la mano, presidente. Lo mínimo que estamos solicitando es que nos repartan el texto para saber qué cosa es lo que vamos a discutir. Pero si nos está hablando de un nuevo texto, que no es el texto de la semana pasada, es un texto consensuado. No podemos debatir, presidente, porque no tenemos a la mano el texto. Estamos pidiendo que se suspenda el debate en tanto y en cuanto no nos repartan el documento. Gracias. Se está repartiendo el documento. Continúe, congresista Gutiérrez.
En efecto, presidente, el anterior presidente que conducía la mesa directiva advirtió que se iba a entregar los proyectos, pero se planteó una cuestión de orden y se hace necesario, presidente, deslindar responsabilidades. Y en verdad, yo no dudo que si hubiera sido viable ese proyecto, esa ley orgánica del Poder Judicial en materia económica para implementarla, yo no dudo ni un solo ápice que el presidente Fujimori lo hubiera ejecutado. Tampoco dudo del presidente Toledo, porque seguramente lo hubiera implementado. Tampoco dudo del presidente García, porque seguramente también lo hubiera implementado. ¿Y ahora qué quieren? ¿Qué quieren? Crear caos, zozobra, desgobierno, aun cuando están advertidos que el efecto espejo es gravísimo y que las propuestas maximalistas de todos los sectores van a hacer que no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos sean insostenibles. ¿Qué quieren, señor presidente? Que se vuelva a hacer funcionar la maquinita para crear hiperinflación al 3000%, destruir al país. ¿Eso es lo que quieren? Por favor, seamos coherentes con el país, seamos coherentes con la sociedad que nos ve. Y yo digo, señor presidente, no son todos los jueces que están apuntando, no están todos los jueces, señor presidente, que están apuntando a esta propuesta maximalista de que se ejecute esa ley orgánica del Poder Judicial, porque ellos son conscientes, son buenos peruanos, que tal como está, lo único que va a generar es un desgobierno, va a generar una zozobra financiera muy grande. Señor presidente, frente a estos hechos hay que tener contundencia para actuar. Este es el primer poder del Estado. ¿Por qué? ¿Solamente porque lo dicen o porque su actuación tiene que ser trascendente e histórico? Tiene que ser trascendente e histórico por el mandato del pueblo peruano. Y está bien que se someta a la discusión y al debate, señor, porque aquí chocaremos con los irresponsables que destruyeron el país y que gracias a los 90, con todos sus errores, empezamos a dar vueltas y cursos en materia económica. Señor presidente, si no pensamos hoy día seriamente, responsablemente en el país, poco habremos avanzado. Yo estoy seguro, presidente, que los jueces del Perú hoy día lo que quieren es la solución después de más de 22 años. Quieren la solución a su problema. Y vamos a acompañar la solución de su problema. Y lo vamos a hacer por un acto de justicia. Porque tenemos sed de justicia. Porque apuntamos a buscar que el país se consolide. Y que basta ya de politiqueros. Basta ya de aquellos que quieren regalar la plata como no les cuesta. Porque es de todos los peruanos, entonces quieren hacer cualquier cosa de manera irresponsable. Y entonces, señor presidente, acá nos diremos la vela verde, quien apuesta por el Perú y quien quiere canjear su situación personalísima por asuntos que compromete la economía de nuestro país. Presidente, ratifico, yo no creo que el presidente García no haya implementado este proyecto o esta ley simplemente porque no se le dio la gana. Yo no creo que el presidente Toledo no haya implementado y haya hecho viable esta ley orgánica del Poder Judicial porque simplemente no le dio la gana. Y no creo que también el presidente Fujimori no la implementó porque no le dio la gana. Y es que hay leyes, presidente, y es que hay leyes en el Perú que se han dictado por puro populismo. Y es que hay leyes en el Perú que no soportan nuestra caja financiera de todos los peruanos. Y ahí mucho cuidado, presidente. Y ahí mucho cuidado. Esto recién comienza. Pero acá nos diremos la vela verde, presidente. ¿Quiénes apuestan por el Perú? Este no es un tema que compromete a este gobierno. Este es un tema de Estado. Yo no sé qué pasará mañana. ¿Quién será nuestro gobernante del 2016 para adelante? Pero como buen peruano le auguro lo mejor, le deseo los éxitos y que nuestro divino creador, nuestro Dios lo bendiga, porque la bendición a ese hombre hará que este Perú siga y continúe en el camino del éxito en materia económica. Presidente, en verdad hoy día es una afrenta al país, una afrenta que tenemos que estar todos los peruanos juntos para tomar una decisión. No va a ser fácil,
pero hay que hacerlo, presidente. Por eso es que rechazo cualquier intento de bloquear, que eso nos aperture el diálogo para el debate. No sé cuántas horas durará, cuántos días durará, pero que tenemos que resolver y hay que estar a la altura de esas circunstancias, señor presidente. Con todo gusto le concedo la palabra al congresista Velázquez Quesquén, si usted me lo permite, señor presidente. Congresista Velázquez Quesquén. Señor, aquí no es el tema que el que más grita más tiene la razón, ¿ah? Yo creo que este es un tema que hay que asumirlo con responsabilidad. Lo que hemos venido exigiendo, no queremos que se trate el tema de fondo, porque recién ahora nos acaba de alcanzar este texto que transgrede la sentencia del Tribunal Constitucional. No es otra cosa, el tema de las prioridades, de querer echar la culpa de los gobiernos del año 90. ¿Quiénes nos dicen? ¿Los que tienen como prioridad gastar 10 millones de soles para comprar 200 caballos argentinos? ¿Esa es la prioridad? Entonces, yo creo que este debate hay que llevarlo a un nivel que permita de una vez por todas que este Parlamento no sea el que sea el combustible que levante el fuego que hay entre dos poderes públicos, sino que resuelva el problema. Y lo que queremos es que este proyecto de texto que reemplaza al que se inició el debate la semana pasada pueda adecuar sus alcances a lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. El tribunal es el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes. No hay islas exentas de este control. El Parlamento no es una isla exenta de este control. No podemos aprobar una iniciativa como la que se acaba de entregar ahora, señor presidente, y lo vamos a sustentar en su momento. Pero no con ese tipo de actitudes, que parecería ser que la orientación de la bancada nacionalista es decir, el que más grita, el que más votos tiene, con eso vamos a ganar, y al final de cuentas lo que vamos a dejar es un problema latente. Yo creo que es la voluntad de la mayoría del Parlamento, es que este tema se resuelva, y si se puede debatir ampliamente ahora y verlo el miércoles para adecuarlo a los alcances del Tribunal Constitucional, sería la salida más correcta, presidente. Gracias. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Es verdad, no porque se grite más se puede tener la razón. Qué lindas expresiones. Ojalá recordara esas expresiones cada momento que se para interrumpir las sesiones de este Parlamento. Sería bueno que así como se predica, se actúe, porque entonces seríamos coherentes con nuestro principio. Y una vez más me permito decir, qué falsedad, qué tristeza. Señor presidente, lo que está hoy día en el escaño de todos los parlamentarios es un proyecto de ley que con sentencia del Tribunal Constitucional o sin sentencia, es competencia de este Parlamento poder derogar leyes, porque ellos provienen de aquí. Se puede subrogar leyes, porque ellos proceden de aquí, de tal manera que sus efectos... Continúe. De tal manera que los efectos de un fallo constitucional será aplicable en tanto y cuanto esté vigente esa norma. Pero cuando se es derogada, cuando se es subrogada por el elemental concepto del derecho, señor presidente, sencillamente se modifica y sus efectos son para adelante. Queremos que el país entienda, presidente, la madurez de sus representantes. Queremos que el pueblo sepa hoy día hasta qué punto los parlamentarios se ponen a las alturas de las circunstancias, porque no cabe duda, presidente, el pueblo nos va a pasar la factura de las decisiones que tomemos hoy y en adelante. Por eso, señor presidente, pido a su presidencia y a la mesa directiva continuar este debate y poder llegar a una feliz solución. Culmine con... La norma es perfecta. Estamos aquí para poder trabajar esas propuestas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, habiéndose repartido las copias, tiene que culminar la sustentación el presidente de la comisión para continuar con el debate. Tiene la palabra el congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Quisiéramos repetir algunas diferencias y nos habríamos quedado en el punto número 3.
Se ha considerado utilizar el término haberes a lo largo de la norma, cuando se hace referencia tanto a los ingresos totales brutos, en este caso remuneración básica y bonificaciones jurisdiccionales, y en lo referido a los gastos operativos también, presidente. En razón que estos últimos en estricto no constituirían ingresos, dado que están sujetos a rendición de cuentas. Cuarta diferencia. La propuesta ajustada prevé una estructura de haberes de los jueces que comprenden los siguientes conceptos. 1. Remuneración básica. 2. Bonificación jurisdiccional. 3. Gastos operativos, a diferencia de la propuesta presentada al Congreso que prevé que los ingresos totales brutos están conformados por los siguientes conceptos. 1. Remuneración básica. 2. La bonificación jurisdiccional. Quinta diferencia. En la nueva propuesta ya no se deroga ninguna disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni se modifica la Ley número 28.212. Sexta diferencia. Se establece que el plazo de 15 días de publicada la norma, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deberán aprobar sus metas, unificando el plazo otorgado a ambas entidades. Presidente, quisiéramos precisar que dentro de las cartas que habría enviado el Poder Judicial, habrían hecho algunas observaciones respecto a las normas que se había presentado anteriormente. Dentro de estas, varias de estas han sido adecuadas a esta nueva propuesta, pero especialmente lo que contemplaba en referencia a que existe injerencia en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial o del Ejecutivo, también al Poder Judicial. En el punto 2 mencionan: respecto al expuesto anterior, estamos obligados a precisar que no concordamos y estamos en desacuerdo con a. La derogatoria a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteadas. B. La pretensión de condicionar los ingresos de los jueces de la República a la decisión de un organismo ajeno al Poder Judicial, a que se refiere el artículo 4. Estas han sido en realidad eliminadas de la propuesta de ley. En lo que se refiere a la disposición complementaria modificatoria única, antes decía, modifíquese el literal B del artículo 4 de la ley 28.212, esta ya no va. Y esta contempla el artículo 4 respecto a los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado. Respecto a la disposición complementaria derogatoria, única también, mencionaba, deróguese el numeral 5 del artículo 186 y los artículos 187 y 188 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante decreto supremo. En ese sentido, esta disposición complementaria derogatoria tampoco va, presidente. En ese sentido, nosotros pedimos a la representación nacional que pueda valorar esta nueva propuesta legislativa, porque creemos que es importante que se deba debatir aquí en el Pleno del Congreso de la República y dar respuesta. Como ya lo dijo uno de los señores congresistas, creo que es importante que las normas que han sido emitidas en su momento por este Congreso de la República también puedan enfrentar los problemas que han generado en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los años. Creo que nosotros tendríamos que dar estas soluciones, presidente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, yo creo que debe quedar claro para la representación nacional que no le corremos nosotros a un tema que tiene que ver con un tema presupuestario, pero que la primera invocación que hizo este Congreso a través de una ley fue que los poderes del Estado se entendieran entre sí para traerle una propuesta al Poder Legislativo. Y emitimos una ley, y el Ministerio Público y el Poder Judicial, y el Ministerio de Economía y el Poder Judicial estuvieron en un proceso de diálogo permanente hasta el día de hoy. Y nosotros hemos estado a la espera del resultado de ese diálogo, presidente, porque al mismo tiempo el Tribunal Constitucional estaba emitiendo una sentencia. Emitida la sentencia, presidente, lo que vemos es que el Poder Ejecutivo, aprovechándose del resultado de la sentencia, rompe el diálogo y nos presenta un proyecto de ley que es exactamente igual al que había presentado primigeniamente. Y entonces, lo que nosotros hemos venido reclamando como en materia de diálogo, termina siendo entonces, presidente, totalmente vulnerado, porque aquí hay un grupo que pretende imponer las cosas de mayoría. Por eso yo no acepto el tonito admonitorio con el que el congresista Gutiérrez ha venido a pechar aquí al resto de las bancadas, como diciendo que se quiere destruir al país o como que se quiere tener una irresponsabilidad. Irresponsabilidad es ir a vender las riquezas peruanas a Rusia, como debutó él en la política, presidente. No le acepto ese tono a ningún miembro de la bancada nacionalista, porque nosotros hemos tenido justamente, presidente, la máxima de las responsabilidades pidiendo que haya un diálogo entre los dos poderes del Estado.
Y ese diálogo, presidente, ha estado presente y protagónico hasta el mismo día de hoy. No se entiende entonces cómo es que el Poder Ejecutivo utiliza la fuerza de su bancada ahora para tratar de imponer un proyecto de ley que no viene y no es consecuencia del producto del consenso de ese diálogo. ¿Para qué era el diálogo? Solamente para ganar tiempo y seguir presionando al Tribunal Constitucional para que emita una sentencia favorable. Acá están los resultados. Entonces, con toda evidencia, presidente, este ha sido un juego político en el que nos han metido a todos. Y nos vienen con un proyecto de ley en donde obviamente se pretenderá imponer las cosas simplemente por la fuerza. Nosotros, en principio, presidente, no hemos estado nunca, y ninguna de las bancadas que ha ejercido gobierno acá en los años sucesivos a cuando se dio la ley de la homologación, ha podido imponer esa homologación porque efectivamente era una homologación impracticable. Así que no se nos puede acusar de irresponsables cuando nosotros también hemos buscado a lo largo de todos esos años hacer que la ley de presupuesto se ajustase a las demandas que estaban teniendo los jueces del Poder Judicial. Pero ahora ha habido incluso el adicional de sustentar un diálogo entre ambos poderes y resulta pues que el diálogo era solamente un engañamuchachos, una ganada de tiempo, una manera de simplemente imponer las cosas. Así que esto como primeras palabras, presidente, en lo que se refiere a materia de forma, porque las formas también son importantes. Las formas juegan, presidente. Y aquí se ha pisoteado totalmente las formas y se ha pretendido traer un proyecto cuya discusión comenzó sin que se hubiese repartido. En segundo lugar, ya entrando al tema de fondo, es verdad, presidente, que en ulterior instancia... Continúe, congresista. En ulterior instancia el Poder Ejecutivo está en la obligación de resolver el problema. Y nos está trayendo un proyecto en el que pretende resolverlo aplicando un número X de recursos que no aparece en el texto en forma precisa, pero que supone puede significar una aceptación sí o sí por parte de los jueces del Poder Judicial. El trasfondo será un trasfondo político. Probablemente pretendan creer que lo van a resolver de inmediato, pero lo único que están haciendo es seguir pateando el problema para más adelante. Y el Poder Ejecutivo se corre de una resolución final y de fondo de este problema, presidente. ¿Por qué? Porque le tiene temor al famoso efecto espejo. El famoso efecto espejo, presidente, que en la mañana también lo hemos visto cuando discutimos el tema de los médicos, se va a dar de todas maneras mientras el Poder Ejecutivo no atienda las demandas de los sectores del propio Estado que permanentemente y con su propia organización la seguirán haciendo. Y ese es un problema político que tienen todos los gobiernos. Pero la sagacidad de poder resolverlos en un proceso en el que existen cúmulos cada vez mayores. Continúe. Cúmulos cada vez mayores de recaudaciones nos debe llevar a propuestas mucho más sagaces e ingeniosas que las que se traen aquí, presidente, que simplemente van a ser paliativos. La representación nacional va a mostrar aquí ante la prensa y ante la ciudadanía que estamos actuando a la criolla. Recién se reparte el texto, tiene una serie de cifras, presidente, cuyo análisis no se puede determinar en 4 minutos y ya se pretende que haya una votación. Y ya se pretende que la representación y todos los parlamentarios podamos tener el teje y maneje de lo que aquí se reparte en varias páginas. En temas de fondo, presidente, nosotros no nos oponemos a una solución que pueda venir con el respaldo que el Poder Ejecutivo traiga. Se lo decimos abiertamente. Lo que rechazamos es esa forma, pero tampoco creemos, presidente, que simplemente se trate de hacer un juego y que el Congreso de la República sea una mesa de partes, presidente.